Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a En Conexión. Yo soy Laura Calderón y pues como siempre los estoy acompañando en esta sección y hoy estamos para hablar sobre otro trabajo de nuestros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo y pues les cuento que hoy estaremos hablando sobre un podcast realizado por los estudiantes de primer semestre, pues, de la facultad, ¿no? Y pues este podcast se llama Los Primeros. Les cuento también que esto, pues estoy aquí con Martín y con María José. Ellos son quienes realizaron pues este capítulo el segundo capítulo de este podcast llamado Los Primeros, al cual pueden acceder pues a conexión externado cuando lo deseen, mientras que nos van escuchando pues un poco sobre lo que trata este podcast. Entonces pues inicialmente quiero darles la bienvenida a ambos, a Martín y a María José. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? Bien, Laura, Bien, muchas gracias por invitarnos y tener en cuenta el podcast. Bueno, también gracias a ustedes, pues de parte del equipo de conexión que estén aquí, que hayan aceptado pues estar en este espacio y contarnos sus experiencias a la hora de hacer este podcast, ya que pues es algo muy particular, porque pues a la gente que nos está viendo les cuento pues que ellos iniciaron pues su primer semestre académico de universidad, una carrera nueva eh, el año pasado. Y pues como para nadie es un secreto, el año pasado pues inició la pandemia. Entonces ellos únicamente alcanzaron a estar en la universidad pues el primer mes básicamente y luego pues a todos nos encerraron y pues ya el resto es historia, ustedes saben cómo es esto. Entonces esto hay que destacarlo porque pues ellos hicieron este trabajo en pandemia y también algo que quiero resaltar de este podcast que se llama Los Primeros es que este proyecto se realizó en conjunto con todo un salón de clase de lenguaje sonoro y por esto mismo es que el podcast tiene 7 capítulos diferentes, pero pues evidentemente estos capítulos están correlacionados porque son historias que se pues cuentan en pandemia, son historias que sucedieron en pandemia, en plena cuarentena y en pleno confinamiento. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, chicos, yo quiero que ustedes me cuenten un poquito qué sintieron al tener que empezar como su vida estudiantil, pues su vida universitaria en plena cuarentena, ¿no? De pasar de la nada a estar encerrados y decir, no puedo disfrutar mi vida universitaria. Entonces, ni quiera. bueno, yo creo que, pues es que empezamos como muy, uno empieza siempre como muy ilusionado y toda la cosa con la universidad y pues como dijiste, alcanzamos a ir uno, dos meses que fueron divertidos. Yo me los gocé bastante, más que todo como en Sonoro. Y pues cuando nos encerraron y empezamos como a ver como Sonoro, como, pues sí, como desde casa y toda la cosa y la experiencia, pues siempre fue como dura, ¿no? Fue un poco harta también, pues porque en la universidad estaban los equipos, estaban los micrófonos, las cosas, y uno se tuvo que reinventar totalmente aquí, encerrándose en el carro, en el closet, en donde sea para poder grabar bien, aprender a editar virtualmente. Entonces creo que eso fue como la parte difícil. ¿Tú qué Sí, opinas, María? Sí. yo también creo lo mismo, creo que todos estábamos como con la emoción de entrar a la universidad, de haber vivido como la primera semana de parciales, que también es como son tus primeros nervios, la emoción de conocer nuevas personas. Y pues claro, de un momento a otro fue como no, todos a la casa. Y en un principio creo que todos teníamos como la esperanza de como, bueno, va a ser un mes, 2 meses. O sea, no teníamos ni idea de todo lo que iba a ser todo esto y claro, hacer todo lo que habíamos soñado hace mucho tiempo, pues desde casa fue también complicado y también el trabajo de Sonoro, porque pues el primer mes trabajamos mucho en la cabina de radio y creo que era la clase práctica de ese primer semestre que todos disfrutábamos un montón. Y pues nada, hacerlo en la casa fue pues también un reto, pero pues claro, no se compara con todas las oportunidades que teníamos pues en la universidad. No, total, es que digamos, sabiendo que iniciando pues esta carrera es
pues netamente práctica, ¿no? En donde tú tienes que ir a, pues a los lugares, a entrevistar gente, a buscar a las personas, a generar como ese tipo de contactos para realizar pues un proyecto como el que ustedes realizaron, pues sí, la pandemia fue en parte obstáculo para, pues primero, ustedes de primer semestre que llegan como que van a empezar a saber un poquito más sobre lo que es la carrera, ¿no? Entonces, eso también deja como pensando en, pues, esta pandemia fue en parte obstáculo, pero también, pues, tuvo en parte sus pros, porque a la final lograron un podcast, y más que un podcast, como una serie web que se realizó allí, pues, de una buena forma, ¿no? Y, pero también quiero preguntarles una cosa y es, pues ustedes tuvieron que hacer esa reportería, ¿no? De pues entrevistar gente, pues todo lo que se tiene que hacer en el periodismo, pero de manera virtual. O sea, ¿cómo se sintieron al sentir como ese primer acercamiento, pues como periodístico, pero desde la virtualidad? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenme un poco. Yo creo que como lo tuvimos virtual de alguna manera y como no tuvimos como esa experiencia de alguna manera presencial, creo que no te podría hablar como de la experiencia, pero pues se sintió como extraño, ¿no? Sí, Pues porque, ay, pucha. dale, dale. Sí, todo fue muy extraño porque no pudimos como sentir en serio como ese primer proceso de reportería. Entonces, no hubiera sido lo mismo si hubiera sido presencial. No, total. Y digamos, pero ustedes, ¿cómo hicieron para hacer esa reportería de manera virtual? O sea, ¿qué pasos siguieron? Digamos, ¿qué orientación tuvieron para realizarlo? Bueno, creo que ya me escucho bien, sí. Sí, Pues la profesora Luisa obviamente como que nos preparó en el tema, nos hizo hacer un cuestionario de preguntas, un formulario de preguntas y toda la cosa, pero pues obviamente como éramos muy nuevos, creo que tuvimos la ventaja de que a las personas que entrevistamos pues de alguna manera ya las conocíamos antes súper. o ya habíamos tenido como algún contacto con ellos, entonces como que hubo un poco más de confianza, pero pues siempre como que sí hubo la dificultad de la virtualidad. Sí, digamos que pues para temas técnicos, supongo que fue un poco más retador, ¿no? Porque es que sin tener equipos disponibles para pues hacer un podcast y todo eso, entonces eso también pudo Claro, dificultar eso. sí, nosotros en el momento de las entrevistas, pues decidimos grabar las reuniones por Zoom, pero pues también habían problemas de conexión, problemas de pronto del ambiente en el que uno estaba y nos escuchaba también. Entonces también pues le pedimos a ellos que se grabaran ellos mismos y después nos facilitaran el audio por si de pronto la grabación en Zoom no salía bien. Entonces sí fue eso también como un reto, pero pues al final creemos que salió bien para todo lo que tuvimos que hacer. Sí, realmente sí le salió muy bien. Primero por ser estudiantes de primer semestre, que pues uno llega un poco, o sea, desorientado en parte porque no sabe como la técnica específica para hacer las cosas, pero a la final se logró un buen trabajo, pues 7 capítulos, un trabajo en conjunto, ¿no? Evidentemente. ¿Y ustedes cómo sintieron como ese proceso de aprendizaje en la universidad? O sea, aprendiendo todas estas cosas técnicas, teoría y todo eso, ¿sienten que fue un poco más complejo o cómo sienten que eso sucedió, aprendieron? Pues yo siempre tengo el debate con las personas que me dicen como yo no estoy aprendiendo en nada, yo no estoy aprendiendo como nada, como en clases virtuales y toda la cosa, porque pues más que todo para esta materia y la materia es de producción sonora, pues yo sentí que de alguna manera aprendí un montón, pues porque me tocó rebuscarme a mí las cosas, me tocó aprender a editar pues en un computador que que no son los Mac que están en la universidad, nos tocó, bueno, como nos tocó hacer como bastantes mañas como para, para que saliera el resultado. Yo que grabé como la voz del podcast, me tocó meterme en el carro para que se oyera mejor la voz, me tocó coger un celular bueno, toda la cosa. Sí, fue todo un reto ese proceso de edición, porque pues habíamos tenido claramente unas clases en ese mes y unas semanas contadas que logramos estar en la clase presencial.
Y los talleres que tuvimos, esas clases nos sirvieron mucho, pero igualmente pues nos faltaba mucho más práctica y más en un proyecto tan grande como este podcast, ¿no? Pero pues igual yo siento que con la profe Luisa tratamos de que eso también lo pudiéramos solucionar y de la mano con ella y con Jonathan, si no estoy mal, nos ayudaron a que la edición y pues eso técnico saliera pues también bien. Sí, fue algo que le salió muy bien, pues para hacerlo literal de primerazo, primer semestre, primíparos, todo esto. Y bueno, chicos, digamos, hablando un poquito ya más como del tema del podcast, que pues también les recuerdo a la gente que nos está viendo que ellos hablaron sobre emprendimientos en tiempos de cuarentena. Martín, tú nos habías acá comentado que ustedes entrevistaron gente, que ustedes ya habían tenido contacto. ¿Quiénes eran esas personas que les contaron sus testimonios? Bueno, estaba Daniel, era pues un amigo como de mi otra compañera. De Laura. Sí, de Laura. Laura. Ujú. Que bueno, estaba haciendo como, pues prácticamente estaba como aprendiendo como en el mundo de la educación, como saliéndose de la educación clásica, como que estábamos viviendo y toda la cosa. Entonces fue bastante interesante hablar con él. Estaba Camilo, que fue mi entrenador de voleibol por 5 años, profesor de educación física de mi colegio. Y hace 2 años él se salió, se empezó a emprender en cosas como, bueno, como emprendimientos digitales de esos que hay como ahora. Y le ha ido muy bien, le ha ido pues excelente, realmente. No se compara nada como la vida que tenía como profesor de educación física en un colegio público a la que está teniendo ahora. Y pues estaba Paola, La de la que óptica. sí, que es así, puedes hablar tú, Sí. Majo. Sí, yo a ella la conocía porque ella es mi optómetra y en realidad como la optómetra de mi familia, entonces la conozco de toda la vida. Y pues quisimos proponer esas historias porque pues cada uno tenía como un acercamiento a estas personas y en ese momento de la pandemia ya se estaba evidenciando toda la crisis económica y pues fue como, bueno, tratemos de demostrar la realidad que ellos están viviendo, unos porque pues en el trabajo digital les está yendo bien y otros pues porque a causa de la pandemia no pueden seguir de la misma manera y eso ya está trayendo crisis. Entonces fue como unas historias cercanas que quisimos contar. Digamos, en el podcast, en el capítulo específicamente de ustedes, en que hablan pues sobre estos emprendimientos, ahí pues está obviamente el caso de ella, que pues lastimosamente no le fue como tan bien pues en esta época de pandemia, igual que pues a muchos sectores pues de la economía. ¿Ustedes qué sintieron pues al escuchar esta historia? Porque realmente en el podcast es un poco pues triste, diría Mm. bastante. ¿Cómo se sintieron al hablar con ella? Uy, un montón, pues porque esa fue la última, aparte fue la última entrevista que hicimos y ya pues veníamos de Daniel y Camilo que nos habían dicho un montón de cosas súper positivas, que les había ido súper bien, que la gente se estaba metiendo a las cosas y pues tener como las dos caras de la moneda fue muy interesante, aparte que Paola pues de hecho en la entrevista, en la reunión en la que tuvimos, se le corta la voz, empieza a llorar, cuenta como los sueños que tenía y lo que dejó de hacer por esos sueños. Entonces fue un shock muy duro y fue realmente como un aprendizaje muy bonito que tuvimos, sobre todo con Paola. Es que sí, fue Sí, dura. sí, con ella fue fuerte. Yo siento que siempre vamos a recordar ese momento en que se le empezó a cortar la voz y pues obviamente teníamos las cámaras encendidas y veíamos también como los rostros, como ella, como trataba de no llorar, pero que en realidad sentía que estaba siendo muy fuerte para ella. Y pues personalmente yo pues de conocerla toda la vida, de conocer a su familia, a sus hijos, compartir con ellos y pues pensar en que alguien tan cercano tal vez, y igual que mucha gente, pues estaba viviendo eso y verla en esa situación como fue muy fuerte para todos en general. Sí, es que realmente son historias como duras, ¿no? De que ella pues haya tenido que literal gastar sus ahorros pues para poder seguir manteniendo su negocio y pues sabiendo que pues tú, Majo, la conoces como de toda la vida, has sido una persona cercana, duele ver mucho pues a una persona que es cercana a uno pues así de mal
es que precisamente la pandemia llegó de un momento muy inesperado que afectó a muchas personas. Escuchaba, pues, digamos, afortunadamente lo que, pues, tú decías, Martín, que, pues, tu profesor le fue súper bien, historias de éxito total y que también me parecen súper chéveres que, pues, haya gente que, pues, le haya ido bien con esta nueva forma de trabajo y de vida, ¿no? Entonces, algo a resaltar ahí. También, pues, a la gente que nos sigue viendo, les cuento, pues, que ahí pueden encontrar todo tipo de historias que sucedieron en pandemia. Y, pues, es un trabajo periodístico arduo en el que, pues, ellos literalmente, pues, se sumergieron con las vidas de otras personas, sueños que se tuvieron que posponer por esta situación tan difícil. Entonces, están invitados a que vayan a escuchar este podcast. De hecho, ahí en el chat está puesto el link para que se dirijan, pues ya después de que escuchen esa transmisión y pues el testimonio de Martín y de Majo. Entonces, para que estén súper pendientes pues a cada capítulo de esta serie web que se llama Los Primeros, que pues es un podcast. Y bueno, chicos, yo también pues quisiera conocer un poco más también de esto, de este trabajo pues en equipo que ustedes realizaron en el podcast, ¿no? Y además que ahorita me contaban que pues estaban teniendo como esas historias, digamos tenían dos que eran súper motivadoras y pues estaba la de la óptica que pues ella no tuvo pues como tanto éxito por la pandemia por evidentes razones porque el trabajo de ella es presencial. eh, ¿Por qué quisieron hacer ese contraste? Porque recuerdo que pues ustedes cuentan esas historias positivas y como que en medio está pues la historia que es un poco triste de ella, ¿no? Entonces quiero saber por qué esa decisión como editorial de ponerla también creo que fue justo en el medio y todo esto, que pues impactó un montón. Bueno, yo creo que, pues, al principio como que no teníamos como muy claro qué nos iban a contar, obviamente. Sabíamos de ellos, sabíamos de sus emprendimientos, Paola que tenía dos ópticas propias, que había luchado por ella, bueno, mejor dicho, de todo. Eh, y como que al ver como el resultado de las entrevistas, yo creo que pudimos decir como, pues hay que darle como el trasfondo y como poner las dos caras de la moneda que están viviendo como las personas en este momento en pandemia y toda la cosa. Entonces yo creo que eso fue como decisión más que todo, bueno, obviamente como acompañada de Luisa y toda la cosa, pero fue una decisión creo que muy acertada porque uno en el podcast al oírlo o algo así, pues puede como que uno siente como un altibajo de emociones muy grande Sí, y creo que es lo bonito, que queda como el aprendizaje. sí, Yo uno, siento también, dale, dale. sí, que después de las entrevistas, como dice Martín, como que nos dimos cuenta de eso, porque con Daniel y Camilo también nos dejaron como algo muy marcado y fue que precisamente pues la pandemia para muchos fue una crisis en sí. Y recuerdo que uno de ellos nos dijo en las crisis las grandes oportunidades y fue como, bueno, también es cierto, también hay muchas personas que vieron esto como una manera de reinventarse y de tratar de salir adelante y después de escuchar a la de Paola fue como, es cierto y tenemos estas dos posibilidades y por qué no usarlas. Entonces al final en el trabajo de edición, en el trabajo de compartirlo con la profe, nos dimos cuenta que como este equilibrio de emociones también era bien interesante y era la realidad, o sea, la pandemia había dejado crisis económica, pero también había reinventado muchísimas cosas. Digamos, ustedes pues me contaban que tenían como pues esas historias de éxito y la otra que pues sí fue lastimosa, pero fue pura casualidad que tuvieran ese contraste o más o menos lo habían planeado o está como que pensaban como, bueno, esta persona está siendo un poquito difícil, podemos entrevistarla o únicamente casualidades de la vida que literalmente le entrevistaron a ella y pues fue perfecto para hacer ese contraste que querían. Yo creo que sí, yo siento que fue un poco más planeado porque pues de alguna manera desde el principio sí quisimos mostrarlo así, sí quisimos como no solo ver como las historias buenas, sino también ver las malas, o no solo ver las malas, sino que también como mostrar los dos lados que se estaban como viviendo en el momento.
Pero pues como te digo, no sabíamos qué nos iban a decir en la entrevista, no teníamos como mucha certeza de lo que nos iban a contar. Entonces, eso era como eso fue como lo impresionante al hablar con Paola, con Camilo y con Daniel. Sí, no, es que se nota mucho el contraste y que realmente pues hicieron un buen trabajo porque es que contaron todo pues lo que se tenía que contar ahí para causar esa emoción precisamente. Y digamos, a la hora pues de ustedes, primero ustedes no trabajan como el podcast como un grupo pequeño, sino que es que lo trabajaron en todo un salón, ¿no? Porque hay varios capítulos, otro que hablan sobre una graduación, otra persona que quería ir también a un concierto que es muy reconocido. Bueno, esas historias la gente pues que nos está viendo las pueden ir escuchando también allá en el podcast en Conexión Externado. Pero entonces quiero saber cómo fue ese proceso de producir ese podcast con tanta gente. O sea, ¿hubo dificultad o alguna cuestión ahí? Porque digamos, cuando yo estaba, digamos, en ese semestre, el primer semestre, era como, hagan grupitos pequeños y bueno, van haciendo podcasts o sonorizaciones y esto. Entonces, quiero saber si hubo alguna dificultad, porque pues sí es algo que no está tan acostumbrado a hacerse. No casi, porque pues la idea era general para todo el salón, creo que para todo el semestre en general. En producción sonora, pues claramente a los profes también les tocó buscar otra manera de cerrar el semestre, porque pues no teníamos la posibilidad de la cabina de radio. Entonces, la idea principal era mostrar o tratar la pandemia, y lo tratamos en grupos, cada uno bajo la misma perspectiva de lo que estaba pasando, pero todos teníamos ideas distintas. Unos se fueron por los músicos, cómo era la vida de ellos, otras por las familias, nosotros por los emprendimientos. Entonces, en general, cada grupo trabajó con su idea y pues creo que eso lo hizo más sencillo. Y pues claramente la profe tenía como su organización con cada uno, y ya fue cuestión de que cada uno investigara, se tomara el trabajo como de buscar sus fuentes, pero todos bajo la idea de querer mostrar la realidad que estábamos viviendo. Digamos, Eh, pero entonces ustedes, cada grupito, por decirlo así, tenía un tema que quería por sí solo o fue algo que la profesora como tal seleccionó. No, 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 fue, pues, es como una construcción, obviamente, como con todo. Eh, Obviamente nosotros dimos un par de ideas, creo que no fue la única idea que dimos, y pues como en conjunto con la profe, pues decidimos cómo tratar eso y eso fue lo que hizo como cada grupo. Ok, y digamos, la decisión de llamarse los primeros, porque fue la profesora quien organizó, o cómo fue ese proceso de que la profesora los haya organizado. Cuéntame, o sea, ella cómo hizo para ponerlos a todos de acuerdo. Eso fue un trabajo, yo recuerdo que eso fue en una clase, que la profe nos dijo, propongamos nombres entre todos, eso se fue en general como con todos los equipos. Y todos empezamos a dar ideas relacionadas con la pandemia, con el primer semestre, con lo que estábamos viviendo. Y al final, pues salió el nombre de los primeros y creo que sí, que la gran mayoría estuvo de acuerdo con el nombre como para este proyecto. Pero, digamos, ese nombre de los primeros tiene como algún significado, algo tiene que ver con que ellos estaban en primer semestre o algo así. Es que me suena como algo similar, no sé si me estoy equivocando. Sí, yo creo que la idea, pues en general todos teníamos una idea como de lanzar o mostrar nombres de la pandemia, pero creo que lo que decías ahorita de que hubiéramos iniciado la carrera y haber hecho estos proyectos en primer semestre fue como algo que queríamos como resaltar en sí. Entonces, ese nombre sí fue realmente como por ser del primer semestre, y pues porque nos reunía a todos y para todos había sido como, tanto para los profesores como para nosotros, un reto bien grande pues, en primer semestre. Y bueno, digamos, ustedes hicieron su capítulo por aparte, ¿no? O sea, cada grupito, lo que siempre pues he reiterado acá en el envío, cada uno tenía su este. Pero había como alguna retroalimentación por parte de sus compañeros, es decir, si ustedes escuchaban los de los demás o únicamente estaban como metidos en el de solo ustedes.
Creo que la única vez que los escuchamos, no me acuerdo de haberlos escuchado en clase, me acuerdo de haberlos escuchado ya cuando estaban listos, cuando se los presentamos al equipo de conexión. Sí. Creo que esa fue como la única vez que yo escuché como pues los de los otros, los de los otros grupos. Sí, fue ese día en el que pues todos mostramos la gran mayoría de los trabajos, pero en realidad cada uno hacía su proceso como por aparte con la profe. Algunos teníamos idea como pues del tema que los otros grupos iban a trabajar, pero solo teníamos como nuestro trabajo y nuestra investigación y cada uno se encargó de hacer como su proyecto. Y bueno, chicos, digamos, pues al escuchar como todas esas historias de pues todo lo que sucedió en la cuarentena, de pues lo que ya veníamos hablando del capítulo de ustedes, de otros capítulos que también pues están allí, que pues también les afectó un montón la pandemia con el coronavirus y todo esto. ¿Cuál sienten que fue la historia que más les marcó a ustedes y por qué? Cualquiera de los dos. Pues yo creería que la de Paola fue bastante fuerte, pero en general yo siento que las tres, por lo menos a mí me marcaron bastante, por lo que te decía ahorita de que el mensaje que dejan Camilo y Daniel también era bien importante para el momento. Y también en las entrevistas con ellos fue una conversación muy chévere en la que pues no solo como que nos centramos en saber como en ese momento de sus vidas, en ese momento de la pandemia, cómo estaban trabajando, sino que ellos también fueron como muy consejeros en cierta manera con nosotros y nos hablaban de sus trabajos, digamos, del futuro de nosotros como jóvenes, si deseamos emprender. Entonces creo que por la parte de Paola claramente marca en el sentido de que fue muy fuerte escucharlo, pero por la parte de Daniel y Camilo fue un mensaje bien importante que pues a todos y para las personas que lo escuchen yo creo que también va a ser bien bonito. Yo también creo que de alguna manera, pues es que los tres dejaron como enseñanzas. Siempre les preguntamos en la entrevista como si tenían algo que decir o algo que querían que los jóvenes como en un futuro escucharan y toda la cosa. Y los tres dejaron enseñanzas muy bonitas. De hecho, Paola, que fue la que de alguna manera como que tuvo como una mala pasada por la pandemia, aún así ella dice cosas muy bonitas, que persigan sus sueños, que, bueno, que no dejen de luchar como por lo que les gusta, por lo que quieren hacer. Aún así ella estuviera como usando la casa el dinero que ella tenía como para su casa, bueno, Ujú. todo el tipo de cosas. Entonces es, O sea, básicamente, sí, es que escuchar la historia de ella y no, y de los otros también es, pues marca un montón porque es que pues no es fácil vivir pues en esta situación, ¿no? Como tal. Y también el hecho, algo que también les quiero resaltar mucho del trabajo pues que hicieron es que no se dejaron morir, por decirlo así, ¿no? Que, bueno, pandemia, bueno, estamos encerrados, bueno, tengo que grabar en el carro o en el armario, pero pues a la final fue algo, un producto de muy buena calidad, que pues publicable, porque pues está en conexión externado, entonces yo sí quiero como felicitarlos a ustedes porque pues no es fácil pasar por un primer semestre en el que pues primero uno llega sin conocer cómo vienen las personas, equipos de trabajo y todo esto. Entonces siento que es algo muy valioso que se logró pues al final de semestre para que pues tuvieran algo tan compacto como esto, ¿no? Y también pues preguntar cómo ustedes qué se llevan como de esta experiencia como parte de su formación, porque digamos es distinto estar en pandemia en primer semestre o a diferencia pues estar en séptimo semestre en pandemia pues uno ya está más acostumbrado, sabes con quiénes trabajas y todo, entonces quiero que me digan qué les queda de esta experiencia que fue algo pues anormal pues, para empezar a estudiar de esa forma. yo creo que como lo dices, pues es difícil, ¿no? Uno no conoce a la gente, uno no conoce también cómo trabajan. Pues afortunadamente yo creo que con Majo y con Laura ya habíamos trabajado.
ya nos conocíamos como de alguna manera, como en lo que trabajábamos y toda la cosa, entonces como que esa parte como que es un poco pasable, digamos, es como llevable, pero pues es que creo que nadie estaba preparado para esto, ¿no? Yo no me metí a la universidad preparado para eso. Si me hubieran dicho que se hubiera pasado, yo hubiera aplazado semestre, seguro, Sí, pues, seguro hubiera aplazado el semestre. Entonces creo que la experiencia es como muy valiosa y pues espero que podamos terminar la carrera ya pues presencial, es mi mayor anhelo. sí, por favor. de todos. Sí, yo siento que lo que dice Martín y lo que decías tú también como que nos funcionó mucho y es que aunque no llevábamos mucho tiempo, pues ya nos conocíamos en cierta manera y fue fácil como el trabajo en grupo porque sabíamos como el compromiso de cada uno y lo que cada uno estaba haciendo. Y también yo siento que pues claro, todos esperamos que esto vuelva pronto a la presencialidad, porque, o sea, lo que dice Martín, nadie hubiera entrado a la universidad si esto hubiera sido así virtual. Pero yo siento que el hecho de haber hecho esto y el hecho de haber continuado estos otros 2 semestres, pues como que nos da la oportunidad de darnos cuenta de que en cualquier situación adversa, pues la carrera y nosotros como que nos da la facilidad también de poder conseguir recursos y de poder contactar a personas a través de todo el mundo digital, a través de las redes, buscar nuevas ideas y también encontrar nuevas historias como las de ellos tres, que ahorita nos dan la facilidad de conseguir nuevas cosas para contar y hacer otras cosas. Sí, es que yo creo que también, o sea, bueno, fue en parte malo porque es que no vivieron esa experiencia de todo el primer semestre, bueno, primer, segundo semestre, pues presencial, que es muy chévere. Pero pues igual también siento que esto los preparó para pues ya como a futuro de decir, si no tengo esto, pues puedo hacer esta otra cosa para poder sacarlo adelante, que ustedes lo lograron muy bien, chicos, realmente. Y es muy importante eso y ojalá que pronto vuelvan a la presencialidad, porque pues estar en la universidad presencial pues no tiene precio, ¿no? Entonces sí, deseo que volvamos, bueno, que vuelvan ya ustedes a clases presenciales y que pues disfruten como tal toda la experiencia, chicos. Y pues también les quería dar las gracias por compartir estas experiencias con nosotros acá en Conexión. Entonces quiero pues agradecerles por esta, pues por habernos contado y porque es que es algo particular, porque preciso les tocó el primer semestre y pues ya lo que queda pues hasta ahorita virtual. Pero no, bueno, se puede hacer para pues, la gente que nos está viendo que las cosas sí se pueden lograr y pues les recuerdo que allí en el chat está el podcast para que lo escuchen y pues entiendan un poco de lo que les estábamos hablando aquí en este en vivo, chicos. Y muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí. A ustedes por tenernos en cuenta y pues, por oír el podcast y darle más vida de la que tenía. Claro que sí, no, Sí. total, hay que compartirlo. Sí, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, y por escuchar la historia y sentir que también les gustó y que también sintieron lo que nosotros sentimos cuando intentamos contar las historias. Sí, realmente lo lograron transmitir muy bien con pues, los recursos que tenían, muy bien logrado. Y bueno, a la gente que también sigue por aquí, les recuerdo que pues siempre estén pendientes de nuestras redes sociales, ya que siempre tenemos contenido nuevo. Igual que si se perdieron algo de este en vivo, lo vamos a repostear en nuestro IGTV y en nuestro canal de YouTube, que por cierto pues vayan y se suscriben para que vean pues más en vivos, igual pues que este que también los compartan y todo esto. Recordarles también que todos los jueves hacemos en vivo con un trabajo diferente cada semana, así que no se despeguen de Conexión Externado y nos vemos el próximo jueves.